Buenos días, familia. Bueno, qué bendición el poder mirar cómo los niños de nuestra iglesia están siendo instruidos en la palabra de Dios. La palabra dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Entonces eso es lo que intentamos nosotros a través de darles la enseñanza. Sabemos que ellos están pasando por una etapa muy especial, muy linda, en la que son como una esponjita y están absorbiendo las cosas. Y por eso es importante que nosotros en casa también reforcemos las enseñanzas que nosotros podemos darles acá en la iglesia. Recuerden que siempre la responsabilidad de la educación de nuestros niños es en la familia, está en los padres. Nosotros somos un brazo que queremos ayudar para que los niños puedan centrarse y puedan conocer de la palabra de Dios. Y entonces cuando tengan que enfrentar las situaciones difíciles que nos presenta las circunstancias de la vida, ellos puedan sacar a relucir esos principios que están siendo sembrados en sus corazones. Así es que le doy gracias al Señor por el equipo de recreación infantil. Hacen un buen trabajo, hacen lo mejor y podemos ver ahí el fruto. En el transcurso de estas semanas, pues queremos hablar un poquito más sobre lo valioso, lo importante que fue la obra redentora del Señor Jesús. De hecho, yo creo que hace 15 días, 3 semanas, acabamos de pasar una de las semanas más connotadas a nivel mundial, ¿no es cierto? Dice la Semana Mayor, la denominan en el catolicismo, y hay una serie de eventos a través de los cuales se recuerda un hecho fundamental, un hecho que cambió definitivamente el devenir de la humanidad, no solamente de una persona, sino de la humanidad, ¿no es cierto? Y por eso nosotros ahora en nuestro calendario dicen, estamos en el 2024 después de Cristo, ¿sí? Es decir que antes de Cristo hubo un montón de años, pero vino el Señor Jesús y marcó una diferencia. Pero nosotros debemos mirar cuál es esa diferencia y cómo ha impactado esa diferencia en mi vida y cómo puedo yo utilizar lo que el Señor hizo a través de ese evento, a través de esa época, para que nosotros podamos entender el papel importante del Señor. Y por eso en esta mañana quiero conversar con ustedes sobre lo que es un solo mediador. El Señor en la Escritura nos habla y lo vamos a ver. Pero antes de centrarnos en este papel, es importante para aquellas personas que nos están visitando tal vez y que no conocen el contexto de la Escritura, saber que en el libro de Génesis la palabra nos relata cómo fue la creación, lo bondadoso que fue el Señor. ¿Y cuál fue lo primero que hizo el Señor? Quería establecer una relación con el hombre. Y dice la Escritura que el Señor caminaba y conversaba con Adán y con Eva. Caminaban y conversaban tranquilamente, y ese era el corazón del Señor desde los inicios de su creación, el tener la facultad de que nos podamos acercarnos a Él y podamos mantener una conversación. Pero lastimosamente entra ahí en juego el pecado, y esto hace que se rompa esa unidad que el Señor quería mantener con sus hijos. Entra el pecado y obviamente toda la humanidad sufre de este distanciamiento con el Señor. Entonces, para que un poquito nosotros podamos entender el por qué es necesario luego de esto un mediador cuando la gente estaba desorientada y no tenía un acceso, no tenía comunión con el Señor. Para comprender la necesidad de alguien que intervenga en favor del hombre en su relación con Dios, es necesario recordar que Adán y Eva, al desobedecer a Dios y comer del árbol que estaba prohibido, permitieron que el pecado entre en la humanidad, y como consecuencia se produce la separación de Dios, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado? Siempre ahí estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el pecado? Y ahí algunos dicen que se comió la manzana y tantas cosas, no sé qué fruto mismo sería. Pero ¿qué fue el pecado que les separó? La desobediencia, mis hermanos.
¿sí? La palabra de Dios dice que el Señor les dijo: de este árbol no comerán, y de ese árbol mismo fueron a comer. Y entonces ahí se produjo la separación que el hombre empezó a tener, y ya no tenía esa misma afinidad, esa misma oportunidad de conversar con su Creador. Entonces fue necesario trazar un plan para que se restablezca esta intimidad que Dios quería tener. Pero miremos en el libro de Isaías, mis hermanos. Porque es bueno saber qué es lo que nos separa. Porque, mis hermanos, yo creo que hasta el día de hoy sentimos momentos en que estamos separados de la presencia de Dios, en las que no podemos entrar en esa comunión que Adán y Eva tenían con el Señor. Pero aquí la palabra de Dios nos habla y nos da luces y nos da claridad. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren, mis hermanos, no es la voluntad de Dios estar alejados de nosotros. ¿Sí? No es la voluntad de Dios no contestar las oraciones que nosotros le estamos haciendo. No es la voluntad de Dios no cumplir con los anhelos de nuestro corazón. Todo lo contrario, la Escritura dice que el Señor cumplirá los anhelos de nuestro corazón, pero obviamente los anhelos que edifiquen nuestras vidas. Pero aquí nos establece qué fue lo que pasó el momento en que Adán y Eva pecaron. Las iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sí? En otras palabras, yo diría, las desobediencias a lo que Dios había dispuesto nos alejan de su presencia. Y es bueno ahí nosotros también un poquito hacer un análisis, ¿no? ¿Qué tan obedientes estamos siendo a la palabra de Dios? ¿Sí? Porque a veces como que sentimos, o no sé si solo yo, pero a veces sentimos que el Señor no escucha nuestras oraciones. A veces sentimos que estamos, por más esfuerzo que hacemos, sentimos que no hay de parte de Dios esa recompensa que nosotros quisiéramos. Entonces yo creo que es bueno ahí analizar y abrir nuestro corazón y ponernos delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que está estorbando y que no me permite oír tu voz, o que no te permite oír lo que yo estoy clamando? ¿Sí? ¿Dónde te estoy desobedeciendo, Señor? Porque de pronto es algo de eso lo que está impidiendo que yo pueda tener esa comunión con el Señor. Entonces, ante esta situación tenemos ya el panorama general, ¿verdad? Sabemos ya, y para los que quieran enterarse un poquito más, vuelvan a leer el Génesis, y ahí ustedes tienen todo el cuadro, todo lo que se produjo cuando el hombre desobedeció y todo lo que tuvo que sufrir Adán y Eva luego de que desobedecieron al Señor, y entonces cómo el pecado entró en la humanidad. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, mis hermanos, era necesario que exista un mediador. Era necesario que alguien venga y haga un trabajo especial para que se restablezca, para que se restaure la comunión que el hombre debe mantener con su Dios. Entonces veamos lo que es un mediador. En un concepto general dice: un mediador es aquella persona que hace posible relaciones amistosas entre dos o más personas distanciadas o separadas. ¿Sí? Ahí estábamos ya separados del Señor, distanciados del Señor. Y aún así ustedes van a leer en el Antiguo Testamento, y en cada época el Señor levantaba hombres para que le guíen a su pueblo, para derramar bendición, hacía lo posible. Sí, pero no eran hombres que podían hacer lo que este mediador iba a realizar para que toda la humanidad pueda ser bendecida. Entonces ahí entra
Dice, el mediador elegido para este evento que cambiará el rumbo de la humanidad fue Cristo Jesús, quien a través de su sacrificio ha logrado restaurar la comunión que al inicio mantenían Adán y Eva con su Creador. Miren, mis hermanos, lo que hizo el Señor Jesús, como les decía, puso un freno a todo lo que estaba viviendo, a todo el pecado que estaba dominando sobre el hombre. Pero viene el Señor Jesús y pone ahí un límite, y a través de su sacrificio ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. A veces cuando no conocemos del Señor, o la gente que no conoce del Señor, yo no sé, pero a veces me ha tocado conversar con personas, ¿no?, que me dicen, mire, ore usted, porque usted está más cerca de Dios, ¿sí? El desconocimiento nos hace pensar de esta manera. Mis hermanos, el Señor Jesús murió, entregó su vida, derramó su sangre para que todos podamos entrar a la presencia de Dios, para que todos podamos abrir nuestro corazón al Señor, para que todos podamos recibir, poder mantener esa comunión con Dios, para que podamos conversar con Él, como lo hacía Adán y Eva en sus inicios. ¿Sí? Miren, mis hermanos, ¿cuál fue la condición de Adán y Eva en sus inicios? El Señor les puso en el paraíso, ¿sí? Pero obviamente eso demandaba responsabilidades. Ellos tenían que ser administradores de todo lo que Dios les había dado, ¿sí? Y dentro de eso pues les puso las reglas, y ellos infringieron una de esas reglas y tuvieron que salir del paraíso, ¿sí? Y obviamente las reglas cambiaron completamente. Pero cuando viene el Señor Jesús restaura esa relación, esa comunión con el Padre. Y yo digo, entonces el Señor nuevamente nos pone ante un paraíso, ¿sí? Porque mi hermano, mi hermana, yo creo que el Señor, el paraíso donde tú estás, es tu hogar. Para el Señor ese es un paraíso donde el Señor quiere derramar de su gracia. Posiblemente tú dirás, no, es que yo no me llevo bien con mi esposo, ya tantos años estoy, o con mi esposa, o con mis hijos, o con mis suegros. Realmente no es, yo no considero que esto es un paraíso, ¿sí? Si lo sigues viendo en tu carne y en tus emociones, posiblemente no será el paraíso. Pero cuando tú permites que Dios obre en tu vida, Dios va a permitir que tú lleves bendición a tu familia, y entonces tu hogar va a ser el paraíso donde Dios va a derramar bendición, ¿sí? Pero es la decisión nuestra el decirle, sí, Señor, yo creo en esa restauración de mi hogar, yo creo en esa restauración de mi familia, yo creo en el sacrificio que tú hiciste, yo creo que tú eres el único mediador, mis hermanos, porque eso dice la Escritura. Y vamos a ver en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mis hermanos, una de las cosas con las que nosotros, yo creo que estamos luchando, es que antes de conocer la palabra de Dios en su verdadera esencia, el mundo nos ha presentado un sinnúmero de mediadores, ¿sí? E inclusive en nuestra sociedad, la costumbre, ¿no es cierto?, de que vamos a un brujo para que nos limpie. Y los brujos, ¿qué es lo que dicen? No, dice, yo le hago esta limpieza en el nombre de Dios, ¿sí? Y la gente sale contenta, dice, no, pero ellos hablan de Dios.
¿Sí? Mis hermanos, la escritura es clara. No hay hombre que sea capaz de llevarnos a la presencia del Padre, sino única y exclusivamente Jesucristo. ¿Sí? Aun cuando nosotros no tengamos la respuesta que queremos, a pesar de que estamos orándole, orando y orando, ¿sí? ¿Sabes qué? Quizás no es el tiempo todavía para recibir lo que le estás pidiendo. O quizás lo que tú estás pidiendo no te conviene. Y el Señor tiene algo mejor para tu vida. ¿Sí? Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Reconocer que hay un solo mediador. Yo no me voy a dirigir a nadie más para poder tener una comunión con Dios, sino a través de Jesucristo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿a través de quién nosotros ahora queremos llegar al Señor? A través de todas las cosas, imágenes y cosas que nos han enseñado, a través de las cuales decimos o creemos que se puede llegar a la presencia de Dios. Pues miren, mis hermanos, yo les digo, veamos la palabra de Dios y vivamos conforme a la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver la gracia y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Hay un solo mediador, ¿sí? Jesucristo hombre. Él fue el único de vencer al pecado. Él fue el único capaz de sufrir todo lo que sufrió antes de ir a la cruz y después en la cruz. Él fue el único capaz de decir: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Cuando la gente estaba burlándose, cuando la gente estaba torturándole. Mis hermanos, y dice, Él se dio a sí mismo en rescate. Y ese fue un acto voluntario. El Señor voluntariamente entregó su sangre, entregó su cuerpo, entregó su vida. La mediación en este versículo hace referencia a un elemento esencial para que sea efectiva, y es que el mediador, el Señor Jesucristo, está tan comprometido con su labor al punto de sacrificar su vida. Yo siempre admiro al Señor Jesús y siempre lo admiraré porque fue un hombre joven, 33 años. Sí, yo sé que si hablo con alguien de 15 años va a decir: no, él ya está viejo. Pero para aquellos que ya vivimos un poco más de años, 33 años, está, como se dice, en la flor de la juventud. Y si nosotros vemos la historia del Señor Jesús, Él estaba en la cúspide de reconocimiento. Todo el mundo le seguía porque era utilizado por el Padre para llevar bendición, para hacer milagros. Pero en ese momento en el que estaba en la cima, Él tiene que hacer un gran sacrificio y decir: hasta aquí llegó mi vida y voy a entregarme, voy a aguantar todo lo que tengo que aguantar para que la humanidad pueda recibir bendición. Mis hermanos, ¿quién conocen ustedes que haya llegado a ese nivel? Yo no conozco ninguno. Conozco por la historia de muchos líderes, ¿sí? Pero ninguno para hacer lo que Jesucristo hizo. Ninguno para soportar lo que Jesucristo soportó. ¿Sí? Y por eso Él cambió la historia de la humanidad. ¿Y sabes qué? Estaba pensando y digo, no, interesante. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, cambió la historia de la humanidad. Y Él quiere cambiar la historia de nuestras vidas. Qué lindo sería, yo digo de acá en adelante, ¿no es cierto?, que cuando hablen de nosotros digan: la familia León hasta tal año tuvo una historia, pero de aquí para adelante tuvo una historia de bendición y las generaciones están disfrutando de esa bendición. Sí, que Dios
te está utilizando a ti. ¿Sí? Digan que esta familia hasta tal fecha, hasta antes de conocer a Dios, tuvo esta historia, pero de aquí en adelante tuvo una historia de bendición. ¿Sí? ¿Cómo te puedes ver tú? Sí, recordado por todas las generaciones que vienen, diciendo: aquí Dios puso un alto a través de esta familia, a través de estas personas, y de aquí en adelante hemos podido disfrutar la bendición de Dios. La familia Méndez, la familia Bravo, la familia, todas las familias, mis hermanos, todos los que representamos aquí una familia, estamos siendo escogidos para cambiar el rumbo de la historia de nuestra familia. Es que en mi familia la mayoría murieron de diabetes. Pues de hoy en adelante esa enfermedad ya no tiene autoridad, porque Dios me ha restaurado mi vida. ¿Sí? Si le vas a dar un aplauso al Señor. Mis hermanos, estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a ser esos instrumentos de bendición. Pero eso requiere de sacrificio. Yo sé que ahí ya no van a aplaudir. ¿A quién le gusta hacer sacrificios? Difícilmente, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la Escritura dice que a veces tendremos que pasar por tiempos de aflicción. Pero lo lindo es que el Señor dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Cuando tú estés en tiempos de aflicción, lo que tienes que mirar es esto: gracias, porque yo no confío en mis fuerzas, sino confío en las fuerzas de mi Señor, y Él es victorioso. ¿Sí? Entonces, si le puedes aplaudir fuerte al Señor. Pero miremos un poquito lo que, como les dije, hace 15 días pasó, se recordó, más bien dicho. En Mateo 27:50 habla ya del último momento del Señor Jesús. Y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En otra versión dice que el Señor Jesús, cuando gritó, murió, dice. ¿Sí? Murió. ¿Sí? El Señor clamaba, vivió circunstancias muy duras, muy difíciles, y expiró. ¿Sí? Murió. Pero ¿saben qué? Esa fue la puerta que el Señor abrió para que nosotros podamos tener bendición ahora, para que nosotros podamos tener el acceso libre a la presencia del Padre. Ustedes lean el Antiguo Testamento, ya habla del lugar santo, el lugar santísimo, lugar donde no podía llegar cualquier persona. ¿Sí? Y hacían eventos cada año, el sacerdote, el escogido, para poder ir a la presencia de Dios y entonces pedir perdón por el pecado de todo el pueblo, porque no había ese libre acceso. Pero cuando viene el Señor Jesús, se produce ese gran milagro, cuando Él expira, cuando Él entrega el Espíritu. Dice la Escritura: el Señor Jesucristo, al abrir esta gran puerta, nos da la oportunidad de acceder a las bendiciones de Dios de manera directa, pues nos libera del peso del pecado que hasta ese momento llevábamos sobre nuestras espaldas. ¿Sí? Hasta ese momento el pueblo llevaba y estaba luchando con su pecado y estaba luchando con todo, pero no podía ir delante del Señor directamente. Pero cuando el Señor Jesús se da en sacrificio, opera un milagro tremendo. Y miremos lo que dice el siguiente versículo. Dice: Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Ahí había un velo que no permitía que podamos entrar, que el pueblo pueda entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? Dice: y el templo se rasgó en dos.
Pero lo importante es lo siguiente, ¿sí? Dice, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando nosotros vemos, no es que el velo del templo alguien fue con una tijera y lo cortó. Dice que se rompió desde arriba hacia abajo. Es decir, que el Señor Dios Todopoderoso rompió ese velo que impedía que podamos entrar a la presencia de Dios. Y entonces, desde ese momento, nosotros podemos ir directamente a hablar con el Señor. Nosotros podemos ir directamente a pedirle, directamente a suplicarle, directamente a agradecerle por todo lo que Él nos ha dado. Ya no necesitamos intermediarios, porque ya hay un mediador, Jesucristo. ¿Sí? El único que fue capaz de entregar toda su sangre para que nosotros podamos disfrutar ahora de la bendición, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero sin embargo, mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros a veces todavía estamos buscando intermediarios. Y te digo, deja de buscar intermediarios. ¿Sí? Busca en la presencia de Dios solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el único que ha sido capaz de entregar su vida para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones del Padre, para que nosotros podamos tener libre acceso. Dice la Escritura que antes de que el Señor Jesús muriera, nosotros éramos esclavos del pecado. Pero saben que da mucha tristeza que muchos todavía vivimos en esa esclavitud del pecado. Sí. Y con el pretexto de que cuando Dios quiera me librará. No, es que es mi hábito mentir. Pero la palabra de Dios dice que tienes que hablar verdad. Sí, pero cuando Dios quiera, pues Dios me ha de quitar este mal hábito. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Sí, hoy, no mañana, no más tarde. Hoy, si el Señor está hablando a tu corazón, hoy es cuando tienes que decirle, Señor, yo quiero dejar este hábito en tus manos. ¿Cuánta gente a veces está luchando con el hábito del licor? ¿Sí? Es que el ambiente en el que yo me desenvuelvo, es que mis amigos, deja el ambiente donde te desenvuelves, deja esos amigos, busca amigos que edifiquen tu vida, pero tienes que dar pasos. ¿Sí? Ese quizás es un sacrificio, pero no el sacrificio como el que hizo el Señor Jesús, entregar su vida. ¿Sí? Y entonces nosotros seguimos presos y esclavos del pecado, mis hermanos, y no valoramos lo que Jesucristo hizo. Él es el mediador. Él es el hombre, el único que fue capaz de sufrir humildemente para que nosotros podamos ser libres. Por lo tanto, nosotros en agradecimiento al Señor tenemos que buscar vivir en esa libertad. ¿Sí? No es que toda mi familia siempre han vivido en divorcio. ¿Sí? El divorcio siempre ha atacado a toda mi familia. ¿Sí? Pues yo quiero decirte que en Jesucristo el Señor los ve como una sola carne y ustedes van a ser un ejemplo de aquí en adelante. Ustedes van a ver familias sólidas, ¿sí? Familias sanas, familias fuertes en Cristo Jesús. La obra de Dios es completa. Su amor es tan grande que permite suplir para toda necesidad si el ser humano centra su vida en Jesucristo. Si tú vives centrado en Jesucristo, tú vas a poder ver la gracia de Dios. Tú vas a poder disfrutar, ¿sí?, de todo lo que tú puedas anhelar, porque a su tiempo el Señor va a traer esa bendición. Ahora, yo sé, mis hermanos, como todos ustedes, que no es fácil, ¿sí?
Inclusive hay una canción que uno canta, ¿no? Y dice que mi vida está centrada en Jesús o algo así, dice la letra. El centro de mi vida es Jesús. Es específicamente, textualmente la letra de esa canción. Y yo no sé cuántos de nosotros cantamos esa canción con todas las fuerzas. Pero la pregunta es, ¿vivimos como cantamos? ¿Realmente Jesucristo es el centro de mi vida? ¿Jesucristo es el dueño de mi matrimonio? ¿Jesucristo es el dueño de mis hijos? ¿Jesucristo es el dueño de mi negocio? ¿Jesucristo está gobernando en mi trabajo? O a veces nos damos ciertas libertades que no nos permiten, mis hermanos, disfrutar de esas bendiciones. Recuerden lo que decía Isaías: nuestras iniquidades hacen división entre mi vida y Dios. No porque Dios no quiera, no. Soy yo el que no le estoy permitiendo a Dios. Y yo digo, Isaías fue escrito en el Antiguo Testamento. Y bueno, en el Antiguo Testamento la gente tenía quizás mayores argumentos que nosotros, porque ellos todavía no disfrutaban del sacrificio de Jesucristo, no disfrutaban de la presencia del Espíritu Santo. Sí, porque recordarán que después de que falleció el Señor Jesús, vino y resucitó. Y entonces se produjo el gran milagro. Y cuando se produce esto, también como añadidura nos dice que nos enviará el Consolador, aquel que nos dará poder. ¿Cuál es? La presencia del Espíritu Santo. Sí. Dios es bueno, extremadamente bueno. Y para que nosotros podamos vivir una vida centrada en el Señor, va a ser necesario que busquemos la presencia del Espíritu Santo, que le demos la cabida en nuestro corazón para que Él cambie las cosas que nos impiden acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, que podamos disfrutar que podamos disfrutar como Adán y Eva disfrutaron en su momento en los inicios de la creación. Ellos pudieron disfrutar de una comunión directa con el Padre. No necesitaban mayores cosas, no necesitaban mayores sacrificios. ¿Sí? El Señor requiere simplemente que nosotros aceptemos lo que Jesucristo hizo, pero que nuestra vida esté siendo vivida conforme a los principios de su palabra. Y vamos a otra escritura con la que vamos a ir terminando. Filipenses 4:19. Miren, mis hermanos, este es el corazón de Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, de igual manera van a encontrar promesas. Pero aquí está una promesa tremenda de parte del Señor. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, ¿quién va a suplir todo lo que a ti te falta? ¿Sí? ¿Quién está supliendo? Es penoso a veces mirar en los hogares, ¿no es cierto? A veces la mujer solamente depende del esposo, ¿sí? Económicamente, e inclusive a veces emocionalmente y hasta espiritualmente. Y entonces cuando se les dice: mire, tienes que buscar de Dios, dice: no, es que si yo doy este paso de buscar de Dios y mi esposo está en contra de eso, o él no quiere o pone obstáculos, no voy a tener para esto, no voy a tener para esto otro. Yo te digo, hay que actuar con mucha sabiduría, pero sí te puedo decir que si tú confías en Dios,
Dios suplirá todo lo que te falte. Es decir, no te va a faltar nada. ¿Sí? Mis hermanos, la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. ¿Sí? Y esa es una gran verdad. Si en tu corazón anida esta palabra, si en tu corazón anida esta confianza en el Señor, porque sí, aquí estamos hablando de fe, mis hermanos. Estamos hablando de creerle al Señor. Yo he visto muchas familias o personas a veces que no pueden recibir la bendición de Dios porque dicen: no, es que yo no quiero hacer esto porque pierdo esto que me está dando el gobierno, pierdo el bono que el gobierno me está dando. ¿Sí? Y entonces yo prefiero seguir con esta herida y que me vean como discapacitado para no perder este bono. ¿Sí? Tú estás poniendo tu confianza en lo que el gobierno, en la caridad que el gobierno te puede dar, les he dicho. ¿Sí? Más bien busca sanarte y vas a ver la bendición de Dios. Y no va a ser un bono de $100. El Señor te va a traer miles de dólares porque tú has puesto tu confianza en Él. Porque la Escritura dice que nada te faltará, nada nos faltará. Sí. Gracias, Señor. Y miren qué interesante, porque dice, y no dice conforme a las riquezas nuestras, sino conforme a las riquezas de Dios. Sí, dice en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Y a mí eso me anima mucho, porque yo sé que tengo muchos defectos. Y si yo esperaría que me dé conforme a lo que yo hago, estaría frito. ¿Sí? Pero yo he podido ver la gracia de Dios. Sí, que las riquezas de Dios nunca se agotan. Las misericordias de Dios nunca se agotan. Sí, pero es importante que nosotros estemos centrados en Cristo Jesús. Él es mi dueño, Él es mi sanador, Él es mi cuidador, Él es mi proveedor. Sí, Él es el dueño de mi negocio, Él es el dueño de mi cuerpo, Él es el dueño de mi salud, Él es el dueño de mi familia. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si tu confianza está puesta quizás en tus jefes, o quizás a veces mucha gente está esperando en las herencias. Si tu confianza está ahí, estás perdiendo el tiempo. Deja de confiar en el hombre y confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confía en quien verdaderamente conoce tu necesidad, en quien conoce tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y mientras escuchas esta canción, deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios hable a tu vida. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son. Gracias, Señor. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
acércate sin temor a la presencia de Dios. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Ahí donde tú estás, vas a orarle al Señor. Dile: Señor, sé que en muchas áreas, en muchas cosas, tú no has sido el centro de mi vida, Señor. No te he reconocido como el único mediador. He estado buscando otros mediadores para acercarme a ti, bendito Dios. Y por eso hoy te pido perdón, Señor. Padre, y te pido que me des la fortaleza y la sabiduría, Señor, para acercarme a ti. No importa las circunstancias, que no importe si las cosas están saliendo como yo quiero, Señor. Lo importante es que las cosas se hagan conforme a tu voluntad, Señor. Padre, perdónanos, bendito Señor, porque nos cuesta a veces confiar en ti. Nos cuesta confiar en tu palabra. Nos cuesta confiar, bendito Señor, en lo que tú has hecho. Pero mi Dios, aquí estamos agradecidos contigo, porque has traído un renuevo a nuestras vidas, Señor. Porque reconocemos que tú fuiste el único capaz de derramar toda su sangre y de sufrir todo tipo de castigos, para que hoy podamos estar aquí libres del pecado, Señor. Si todavía hemos estado viviendo esclavos del pecado, bendito Señor, de hábitos como el alcohol, bendito Señor, la mentira, o hemos vivido todavía atados a las cosas que quizás nuestras familias han vivido, bendito Señor. Padre, atados a enfermedades, bendito Señor, hoy nos declaramos libres, porque a través de tu vida, de tu obra en la cruz, Señor, tú trajiste libertad a nuestras vidas. Y vamos a marcar una diferencia, Señor. Así como hablamos en la humanidad después de Jesucristo, una etapa de bendición, así yo quiero que en mi familia se hable de nosotros, Señor. Después de que estas personas conocieron al Señor,
Vino una nueva etapa de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Padre, por ese amor que viene de parte de ti, Señor, y que nos mantiene unidos y firmes a pesar de circunstancias adversas, Señor, para que tú te sigas glorificando en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí presentes, porque estamos buscando de ti, Señor. Ese es el único propósito por el cual venimos, bendito Señor, a este lugar. Y yo te pido que tu palabra sea llenando la vida y el corazón, bendito Señor. Que no nos distraiga nada, bendito Señor, sino que podamos reconocer que tú eres el único mediador y que tu promesa está ahí, bendito Señor, que tú suplirás todo lo que nos falta, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición. Yo te doy gracias, Señor, porque tú vas a suplir para todo, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana en la que podemos sentir tu gracia y tu bendición, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Fuerte aplauso al Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias al equipo de alabanza. Qué bendición contar con ustedes, mis hermanos. Familia, las personas que están aquí por primera vez, por favor, a mi derecha queremos conversar con ustedes unos minutitos. El resto, mis hermanos, que tengan un lindo día, que Dios les bendiga y que sigan disfrutando de la presencia y el amor del Señor.